Continuando con los contenidos de la unidad 7, ahora nos corresponde revisar lo que son las lentes esféricas. Esta imagen pues ya es un poco familiar para nosotros en la definición del sistema óptico. Recordemos que en el sistema óptico se daba la interacción de los haces luminosos provenientes del punto objeto. Y bueno, si estos haces luminosos, luego de interactuar con el sistema óptico, se dirigían a un punto en particular, ese punto en particular iba a ser pues lo que nosotros denominábamos una imagen real. En el caso en el que para definir el origen o el punto de llegada de estos rayos luminosos tuviéramos que hacerlo a partir de la prolongación de los mismos, serían estas líneas punteadas. El punto en el que convergen estas prolongaciones pues iba a ser el punto en el que se formaba lo que nosotros íbamos a denominar como imagen virtual. Ya habíamos hablado también un poco sobre las posiciones en el dioptrio para un dioptrio sencillo, el más básico que nosotros teníamos, a medir además los conceptos de reflexión y de refracción de la luz. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros, y ya un dioptrio podría ser algo que tuviera una superficie esférica, por ejemplo, plana? ¿Qué sucede si nosotros tenemos dos dioptrios? Como el caso que nosotros tenemos acá. Miren, acá tenemos un radio de curvatura 1, pues que por lo tanto va a tener un R1. Tenemos un radio de curvatura 2 que va a tener por lo tanto un R2. Es decir, lo que tenemos son esferas. En la formación de los espejos esféricos, si nosotros recordamos, lo que se hacía es suponer una esfera, y un espejo esférico era como que si a una esfera nosotros le arrancásemos una cascarita, y esa cascarita de la esfera en el interior fuera un material completamente reflectante. En el caso de los lentes, imaginémonos lo siguiente, ya no estamos hablando de espejos, sino de lentes. Imaginémonos lo siguiente, nosotros tenemos dos esferas y estas dos esferas son de un material con un índice de refracción diferente al índice de refracción del aire. Entonces, estos materiales, si nosotros tenemos estas dos esferas y de alguna forma traslapamos dos de ellas, pues se nos formaría una especie de figura que tendría pues parte de esta figura un determinado radio de curvatura y parte de esta figura que se nos formaría tendría otro radio de curvatura. Si nos es familiar por los conocimientos previos que nosotros tenemos de matemática, esto se parecería a la intersección de la esfera de radio R1 con la intersección de la esfera de radio R2. Sería la intersección de estos dos espacios, de estas dos esferas. Esta forma en la cual se realiza la intersección es una de las formas más clásicas de definir la formación de una lente. Una lente pues se define como un sistema óptico formado por dos dioptrios. En este caso estaríamos hablando de una lente pues que tendría dos radios de curvatura bien definidas y ambos radios de curvatura serían esféricos. Sin embargo, no necesariamente debe formarse a partir de la intersección de dos esferas. Podría ser una esfera con un plano, es decir, tener esta esfera y tener un plano que la corte. Entonces tendríamos un lente que de uno de sus lados sería plano y del otro tendría una determinada curvatura. La intersección de dioptrios de forma general es lo que nos va a dar origen a lo que nosotros vamos a denominar como lente. La característica de esta lente va a ser además que debe de tener un índice de refracción diferente al medio. Justo como en el dibujito que nosotros teníamos, si se da la intersección de esta forma, nosotros vamos a tener la formación de una lente que se conocerá como lente biconvexa. En el caso en el que uno de los dos dioptrios sea un plano y el otro sea una esfera, se nos dará la formación de una lente que va a ser plana de un lado y convexa del otro. Estaríamos hablando de una lente plano-convexa. Imaginemos que, por ejemplo, nosotros tenemos un origen por acá y que esta esfera se encuentra de este otro lado.
Entonces nosotros tendríamos como la superposición de los dos cortándose con pues caras laterales que estarían que serían convexas visto desde el lado derecho. En ese caso, cuando se da ese tipo de superposición, nosotros pues tendríamos lo que llamamos un menisco convergente. Ahora imaginemos que no hay una intersección entre estas dos esferas. Imaginemos que estas dos esferas se encuentran, los extremos de estas dos esferas, las superficies, se encuentran ligeramente separadas. Y que estas dos esferas realmente son boquetes esféricos en un material con un índice de refracción diferente al del aire. En ese caso, si nosotros realizamos esos dos boquetes, este sería un boquete correspondiente a una esfera con un determinado radio de curvatura y este sería una sección del boquete correspondiente a una esfera con otro radio de curvatura. Lo que nos quedaría en medio sería un material que va a tener esta forma. A este tipo de material nosotros le vamos a llamar una lente bicóncava. Si, bueno, también podemos configurar una lente que tenga una concavidad en uno de sus laterales y sea plano. Estaríamos hablando de una lente plano-cóncava o podríamos hablar de meniscos divergentes, de acuerdo a los tipos de materiales que nosotros tengamos y a las configuraciones de los radios de curvatura de las esferas que me están generando estos meniscos. Bueno, entonces así es como formamos los lentes. Ya vimos que tenemos dos tipos de categorías. Una categoría donde son todos convergentes, son tres: biconvexos, planos convexos y meniscos convergentes. Y otra categoría en donde son divergentes: bicóncavos, planocóncavos y meniscos divergentes. Estas categorías, a partir de su visualización, se pueden etiquetar de la siguiente forma. Podemos decir que los lentes serán en general convergentes si son más gruesos en la parte central que en los extremos. Serán divergentes si son más gruesos en los extremos que en la parte central. Y a estas lentes, aparte de llamarse esféricas, se les puede llamar lente delgada, esférica delgada, si el grosor de la lente, podríamos hablar del grosor máximo, ya sea en el caso de las divergentes en los extremos o en el caso de las convergentes en la parte central, si el grosor es despreciable respecto a los radios de curvatura de los dioptrios que han servido para generar estas lentes. Veamos cómo se comporta una lente. En el caso de que la lente que estemos analizando sea una lente convergente, pues sería de esta manera. Nosotros acá tenemos el eje óptico y vemos que esta lente, que acá nosotros hemos dibujado el eje o el polo de esta lente, nosotros pues tenemos un punto que le llamamos F1 y un punto que le llamamos F2, serían los focos. Eso significa que si la luz incidiera desde la izquierda hacia la derecha sobre la lente concentraría los rayos luminosos en el punto F2. Como los rayos luminosos también cumplen la condición de que pueden ir en dirección contraria, si inciden desde la derecha hacia la izquierda sobre la lente, pues la lente realizará una concentración de estos rayos luminosos en un punto específico etiquetado como F1. Significa que las lentes tienen dos focos. Un foco pues acercándose desde la izquierda y un foco acercándose desde la derecha. Vemos que también sobre el eje óptico hemos colocado el literal C. Sería el radio de curvatura del espejo. Por ejemplo, este C1 sería el radio de curvatura de esta sección del espejo, de la lente, y este C2 sería el radio de curvatura, es decir, el radio de la esfera, que da origen a esta cara de la lente con la que nosotros estamos trabajando. Entonces tenemos, otra vez, un eje óptico, tenemos dos distancias focales y tenemos dos radios o centros de curvatura. Vamos a ver además que el efecto preponderante en las lentes, a diferencia de los espejos, es la refracción. En los espejos le prestamos mucha atención a la reflexión, ahora va a ser la refracción de la luz la que para nosotros va a ser importante. ¿Cómo se van a formar las imágenes?
Si recordamos, teníamos algunos rayos notables, algunos haces notables que nos servían para determinar la formación de las imágenes a partir de la interacción de estos con los espejos. Ahora con las lentes los rayos van a ser básicamente los mismos. El primero va a ser un rayo notable que va paralelo al eje óptico y luego al interactuar con la lente pues va a ser refractado pasando por el foco. Son tres, se parecen en sus características, pero es diferente cuando hablamos de lentes que de espejos, porque el foco, en el caso de los espejos, recordemos que era el foco en este lateral. Siempre pasa lo mismo. Viene el haz paralelo, interacciona con la lente y luego de eso se refracta, ya no se refleja, se refracta, pues pasando por el foco y luego nosotros lo alargamos hacia donde sea necesario. El otro de los haces va a ser un haz que nosotros podemos llamarle un haz radial. Este haz radial parte desde el punto que yo estoy queriendo ver dónde es que se va a reproducir, dónde es que va a tener su imagen, y pues va a pasar desde ese punto sin refractarse justo por el polo de lente, por el eje óptico, pues y se va a dirigir hacia el infinito. Y el otro de los haces notables va a ser uno que pase por el foco del lado en el que se está teniendo el objeto y luego al incidir o al interactuar con la lente pues se va a refractar de forma paralela al eje óptico. Vemos que los tres rayos notables que estamos dibujando coinciden en un mismo punto. ¿Qué significa que los tres coincidan en el mismo punto? Significa que yo, para decir en dónde se va a formar la imagen, solo voy a necesitar conocer dos de ellos. Entonces, en función de la conveniencia, voy a elegir cuáles de estos tres rayos notables van a ser los que para mí van a ser de interés. Y ahora vamos a trabajar con los dos tipos de categorías de lentes que nosotros tenemos: lentes convergentes y lentes divergentes. Y, por ejemplo, para las lentes convergentes ya sabemos que tienen un foco F1 y F2. Sabemos que tienen un radio de curvatura. El radio de curvatura es aproximadamente el doble del foco, aunque eso no es necesariamente cierto. Para este caso nosotros no nos fijemos en las proporciones entre la distancia del foco y el radio de curvatura, sino que fijémonos en que acá tengo el foco y acá tengo el radio de curvatura. Y entonces, así como analizamos los espejos, vamos a hacerlo para las lentes, colocando un objeto primero a una distancia mayor que el radio de curvatura, luego en el radio de curvatura, luego entre el radio de curvatura y el foco, luego en el foco y luego en distancias inferiores al foco, para lentes convergentes y para lentes divergentes. En el caso, como no resulta tan conveniente estar dibujando lentes convergentes como tales, nosotros vamos a utilizar una notación para analizarlas y trabajarlas en diagramas. La notación que nosotros utilizamos para las lentes convergentes es hacer una línea recta vertical y en los extremos de esta línea vertical, en el extremo superior, pues ponemos una flechita apuntando hacia arriba y en el extremo inferior pues ponemos una flechita apuntando hacia abajo. Y esta es la forma universal en la que se denota una lente convergente. Entonces, veamos cómo se forma la imagen. Tenemos el objeto que se encuentra sobre el eje óptico en el punto B2 y que tiene una altura A1. Trazo el primer rayo notable que va a ser paralelo al eje óptico, luego incide con la lente y al interactuar con la lente se refracta pasando por el segundo foco de nuestra lente convergente y luego prolongándose pues lo que sea necesario. El segundo de los rayos notables pues sería el radial, el que va desde el punto que yo estoy reproduciendo, atravesando el eje del espejo, en este caso de la lente, y bueno, hasta que se cruza en un punto específico con el haz refractado. El punto en donde estos coinciden es donde se reproduce la punta de la flechita que nosotros tenemos. Entonces, desde el eje óptico dibujo la flechita hasta ese punto en particular. Tendremos una imagen que en este caso será una imagen invertida, que tendrá una altura, una proporción que será pues menor que la altura 1,
Y no solo eso, si recuerdan, yo les llamaba reales cuando eran por pues la coincidencia de los haces luminosos, en este caso refractados, o los haces notables, y cuando yo tenía que hacer la prolongación de los haces notables, pues yo decía que iban a ser imágenes virtuales. En este caso es la formación de una imagen real, y aparte de eso es invertida, y aparte de eso es de menor tamaño. Esto va a suceder siempre que el objeto se encuentre a una distancia mayor que la distancia, que el radio de curvatura o de la lente pues convergente con la que estoy trabajando. Veamos, y si ahora colocamos nuestro objeto justo sobre el radio de curvatura, pues si lo colocamos justo sobre el radio de curvatura, lo mismo, trazamos el primero de los rayos paralelo al eje, se refracta pasando por el foco hacia un punto específico. Luego trazamos el otro que va pues atravesando sin realizar ningún tipo de refracción justo por el eje de la lente, y donde ellos se cruzan es donde se reproduce la imagen. Usted puede ir pausando el video como considera necesario para ir analizando las imágenes. Por las mismas condiciones de formación de las imágenes reales e imágenes virtuales, yo sé que la imagen que se me genera pues va a ser una imagen real. De hecho es una imagen real y es del mismo tamaño que el objeto que la ha generado y que se encuentra invertida. Ya habíamos visto además que siempre que las imágenes sean invertidas van a ser reales. En el tercero de los casos es en el que lo pongamos entre el radio de curvatura y el foco. Si lo colocamos entre el radio de curvatura y el foco, el primero de los haces paralelo al eje, luego se refracta, el segundo de los haces pues pasando el radial, pasando por el eje óptico, y donde se cruzan pues nosotros vemos que se ha reproducido el punto que tiene de base B1 y de altura A1. En este caso la imagen seguirá siendo una imagen real porque es una imagen invertida, porque la formamos a partir de la coincidencia de los haces notables y no de las prolongaciones de los mismos, y es una imagen de mayor tamaño. Vemos que en este caso siempre que nos encontremos entre el radio de curvatura y el foco pues daremos la producción de imágenes que van a ser mayores que el objeto en su altura. ¿Qué sucede si colocamos el cuerpo que nosotros estamos viendo con la formación de su imagen en el foco? Pues tendremos que el primero de ellos va paralelo al eje óptico, se refracta pasando por el foco 2, el otro pues va directamente pasando por el eje de la lente. Estos haces pues van a desplazarse de forma paralela. Eso significa que ellos en ningún punto se van a unir. Eso significa que no se va a formar ningún tipo de imagen, o que se formará en el infinito. Dicho de otra forma, nosotros no veremos la formación de ningún tipo de imagen si nosotros colocamos el cuerpo justo en el foco de nuestra lente. En este caso estamos hablando de lentes convergentes en cada uno de los casos. ¿Qué sucede si lo colocamos en una distancia menor a la distancia focal? Así como pasó con los espejos convergentes, no es que únicamente me generaban imágenes reales, también una lente convergente me puede generar una imagen virtual. En este caso, pues nosotros tendríamos el primero de los haces notables, que luego de refractarse pasa por el foco, y el segundo de los haces notables, pues que es el radial, que pasa directamente por el eje de la lente. Por el mismo razonamiento del cerebro humano, si nosotros colocásemos un sensor, un ojo humano en esta posición, pues entendería pues que ese haz luminoso viene en línea recta. Lo mismo acá, entendería que ese haz luminoso viene en línea recta. El punto en el que coincidirían ambas observaciones o ambas suposiciones del cerebro humano sería el punto en el que se generaría la imagen. Como nosotros vemos, esa imagen se genera a partir de las prolongaciones de los haces notables. Por lo tanto, será una imagen virtual, y además es una imagen amplificada, es decir, de mayor tamaño que el objeto que la ha generado. En el caso de las lentes divergentes, ahora fíjese, con las lentes divergentes nosotros tenemos una nomenclatura un poco diferente. Siempre es una línea vertical, pero ahora en la parte de arriba ya no es una flechita apuntando hacia arriba, sino una flechita apuntando hacia abajo. Y en la parte de abajo ya no es una flechita apuntando hacia abajo, sino pues como la saeta de esta flecha apuntando hacia arriba.
En el caso de las lentes divergentes, pues el trabajo de ellos es alejar los haces luminosos de un punto específico. Entonces el primero de los rayos pues viene paralelo al eje óptico y se refracta alejándose. La prolongación de este rayo pues tendrá que pasar por el foco, pero ahora el foco del mismo lado en el que se encuentra el objeto. Y el otro de los haces notables pues será el que va sin refractarse. Donde ellos coincidan es donde se dará la formación de la imagen. Como vemos, la imagen que se genera es una imagen virtual, por lo tanto tiene que ser una imagen derecha. Y no solo eso, sino que pues se va a encontrar más cercana a la lente que el objeto que la ha generado. Todo esto que nosotros hemos estado trabajando de lentes tiene unas ecuaciones con las cuales se puede pues calcular. En este caso pues nosotros tenemos una ecuación que nos dice que la distancia a la que se forma la imagen menos 1 sobre la distancia a la que se forma la imagen menos 1 sobre la distancia a la que se encuentra el objeto es igual a n-1. Recuerden que n es el índice de refracción. En este caso estaríamos hablando del índice de refracción de la lente, factor de 1 sobre R1, pues que sería el radio de curvatura de una de las caras del espejo, el que se encuentra del lado en el que se encuentra la imagen, el objeto, y menos 1 sobre R2, que sería el radio de curvatura del lado en el que se encuentra pues la imagen generada. Esta es una expresión que a nosotros nos sirve para determinar las posiciones de la imagen o del objeto y que está relacionada con los radios de curvatura de la lente. Existe otra expresión que es muy importante, que es la expresión del fabricante de lentes. En el caso, la expresión del fabricante de lentes nos dice que 1 sobre la distancia focal es igual a n-1 factor de R1 menos 1 sobre R2. Esta expresión es importante porque a partir de datos que ya tengo, que son los radios de curvatura, puedo calcular la distancia focal o viceversa. Las distancias focales no necesariamente pueden ser calculadas a partir del conocimiento de los radios de curvatura de las lentes que yo tenga, sino que también lo puedo conocer a partir de las posiciones en las que se genera la imagen y en las que se encuentra el objeto, que es esta otra expresión. Ojo, este es del fabricante de lentes porque puede controlar los radios de curvatura de la lente, y esta sería pues la expresión que podría ser experimental, pues nosotros podemos colocar un objeto en un punto en particular, ver dónde se genera su imagen y a partir de eso calcular la distancia focal. Podría ser hasta cierto punto de forma indirecta, empírica, de la lente. Hay algo muy interesante, ya vimos que tienen dos focos. Las lentes tienen dos focos. Eso significa que las distancias focales tienen que cumplir algún tipo de relación. Vemos que, por ejemplo, acá nosotros estábamos calculando F2, la distancia focal 2 es la que estaba a la derecha de la lente. Si queremos calcular la distancia focal que está a la izquierda de la lente, basta con tomar el negativo de esa, es decir, que una lente específica, a pesar de que si es completamente esférica, tiene un radio de curvatura de un lado específico y otro radio de curvatura de otro lado específico, va a tener del eje de esta lente, va a tener a la misma distancia hacia la izquierda un foco y hacia la derecha otro foco. Acá nosotros nos podemos preguntar algo, ¿y qué sucede si las lentes son, por ejemplo, una plano convexa? Si es una lente plano convexa, uno de sus dos radios de curvatura será el correspondiente a un plano. Para que nos dé un plano, el radio de la esfera, si nosotros lo queremos ver así, como que siempre se van a formar los lentes a partir de esferas, la esfera tendría que ser de un radio infinito para que la sección que pasa, pues dándole su característica plana a este lente que nosotros estamos considerando, tendría que ser de un radio infinito. En ese caso, si es plano convexo, por ejemplo R1, pues tendría que ser plano convexo, lo plano estaría hacia la izquierda, lo convexo estaría hacia la derecha, R1 pues sería igual a infinito, entonces 1 sobre infinito sería igual a 0.
Estas ecuaciones del fabricante de lentes es igualmente útil en el caso de lentes planas, que tengan un lado plano. También existe una relación de los tamaños, así como existía con los espejos, existe una relación entre los tamaños que nosotros le llamaremos aumento lateral. Y2 y Y1 representan pues las alturas de la imagen y del objeto, y está en relación con S2 sobre S1, donde S2 pues sería el punto en el que se forma la imagen y S1 el punto en el que se encuentre el objeto. Además, las lentes se les puede definir algo que se conoce como potencia, y las potencias de las lentes se encuentran a partir de el inverso de su distancia focal. La unidad en la que se miden las potencias se conoce como dioptrio o dioptría. Sería pues 1 sobre metros, el inverso de metros. En este caso, cuando hablamos de lentes y de potencia de lentes, le vamos a llamar dioptría y lo vamos a simbolizar con la letra D. La potencia de las lentes se va a considerar como positiva para las lentes convergentes y negativa para las lentes divergentes. Ahora veamos algo que puede ser interesante para nosotros, el ojo humano. Veamos un poco las partes del ojo humano. Nosotros tenemos pues la pupila, nosotros tenemos lo que es la córnea, tenemos el cristalino de nuestro ojo, y vemos que entre la córnea, la cámara anterior, la iris y el cristalino, ellos tienen un comportamiento como si nosotros estuviéramos hablando de una lente biconvexa. De hecho, es una lente biconvexa. ¿Y por qué sé que lo es? No solo por su forma geométrica. Recuerden que la otra condición es que debe tener un índice de refracción diferente al aire. Y efectivamente lo tiene. Y este índice de refracción de hecho puede cambiar. Por ejemplo, en las personas diabéticas, al tener elevados niveles de azúcar en la sangre, los índices de refracción pues se ven afectados por la acumulación de glucosa. Entonces se tiende a perder la visión en las personas diabéticas debido a que se modifican las concentraciones de azúcar, y por lo tanto los índices de refracción, ya sea en el cristalino, que es donde se encuentra pues el humor acuoso, o en el cuerpo vítreo, que es donde se encuentra el humor cristalino. Entonces, bueno, como les decía, además en el ojo humano sí ya tenemos algo que se comporta acá como una lente, pero además de tener algo que se va a comportar como una lente, tenemos que contar con algún tipo de pantalla, que es en donde se va a formar la imagen. La imagen se forma acá, en esta parte anterior del ojo, que se conoce como retina. En la retina pues se van a dar los impactos de los fotones, la absorción de energía de los fotones, que han sido pues trabajados con los índices de refracción de todo el ojo. En la retina nosotros vamos a poder encontrar dos tipos de células. Vamos a encontrar bastones y vamos a encontrar conos. Los bastones y los conos tienen un distinto tipo de funcionamiento en función de la cantidad de iluminación ambiental con la que nosotros estemos trabajando. Los invito a leer un poco sobre el funcionamiento de los conos y de los bastones y la relación que tienen con la dilatación o contracción de la pupila. Pero bueno, continuando, nuestro ojo está percibiendo un objeto. Ese objeto lo va a percibir a partir de, si nosotros por ejemplo estamos hablando de su tamaño, pues a partir de los haces notables que nosotros hemos visto interactuando con nuestro ojo, si este se comportara como una lente. Lo interesante es que estamos hablando de una lente biconvexa y que la imagen se va a formar en el interior del ojo. Si se va a formar en el interior del ojo, eso significa que se va a formar del lado derecho de la lente con la que nosotros estamos trabajando. De hecho, como son lentes convergentes, la imagen que nosotros vamos a tener es la formación de una imagen real. Si es una imagen real, va a ser además una imagen invertida. Eso significa que en nuestra retina pues llega invertida la imagen y nuestro cerebro tiene que hacer
el trabajo ya está programado para hacer el trabajo de voltear la imagen y poder percibirla como es en realidad. Existen, como al final de cuentas ya vimos que nuestro ojo funciona como lentes, existen varios tipos de defectos que pueden haber en la formación de imágenes en la retina. Una de ellas pues sería la hipermetropía. En la hipermetropía lo que sucede es que el ojo humano es carente de poder de refracción. Eso significa que recordemos que al final de cuentas lo que nosotros queremos es que los haces luminosos incidan correctamente en la retina. Si en la hipermetropía nosotros tenemos carencia de potencia de refracción, significará que los haces refractados no serán capaces de juntarse lo suficientemente rápido, de modo que se nos hará la formación de una imagen difusa en el ojo. En el caso de la miopía, en la miopía nosotros tenemos un ensanchamiento del cristalino, que es el que funciona como el lente convergente en este caso. Como tenemos un exceso de poder de refracción, pues significa que los haces luminosos se juntarán demasiado rápido, de hecho antes de llegar a la retina, dando como resultado siempre la formación de una imagen difusa. En el caso del astigmatismo, nosotros tenemos una deformidad pues que pueden ser en más de un plano. Por lo tanto, nosotros podemos tener en algún plano hipermetropía, es decir, la formación de la imagen después, y en otro plano, pues miopía, la formación de un plano antes. Sería como la combinación de defectos porque el ojo no es uniforme, ni siquiera uniforme en el defecto que tiene. Acá nos sirven las ideas de las potencias positivas y las potencias negativas. Si un lente, si un ojo tiene muy poca potencia de refracción, tiene una potencia insuficiente, entonces la forma de corregirlo sería sumándole una cantidad positiva de potencia. ¿Cuáles son las lentes que tienen potencias positivas? Serían las lentes convergentes. Si nosotros colocamos una lente convergente acá antes del ojo, haríamos que estos haces luminosos lleguen un poco más cercanos entre sí, de modo que luego de interactuar con el ojo, pues ya serían capaces de incidir correctamente en la retina. Como en el caso de la miopía, ellos se juntan demasiado rápido, lo ideal sería poner una lente con potencia negativa para hacer que estos haces luminosos lleguen más separados y de modo que cuando se junten se logren juntar más atrás justo sobre la retina. Entonces, lentes que me servirían a mí para mejorar la hipermetropía y corregirla serían lentes pues positivas, porque es una carencia de potencia, tendría que poner una lente con potencia positiva, sería una lente convergente. Y en el caso de la miopía, tendría que quitarle cantidad de refracción, es decir, utilizar una lente con potencia negativa. En este caso sería una lente divergente. En el caso del astigmatismo tendría que utilizar lentes toroidales, porque tendríamos que considerar los defectos en función de los diferentes planos que tenga el ojo humano. Como les dije, en el astigmatismo, pues ya vimos que nosotros vamos a tener una deficiencia en la curvatura y entonces nosotros vamos a tener que utilizar lentes tóricas que van a tener pues en algún plano un cierto radio de curvatura, en otro plano cierto radio de curvatura, de modo que en función de los planos en los que estemos trabajando podremos tener diferentes focos y por lo tanto diferentes potencias. Entonces ahora veamos un ejemplo. Tenemos un objeto que se encuentra a 20 centímetros de una lente convexa y la distancia focal de esta lente convexa es igual a 12 centímetros. Nos pide que determinemos la distancia de la imagen a la lente, la altura que va a tener esta imagen que se ha generado y que hagamos un esquema de la situación. Lo más fácil es hacer el esquema, pues hacemos el gráfico, ponemos el eje óptico y dibujamos la lente biconvexa. Entonces, acá nosotros podríamos haber utilizado la notación, la nomenclatura de la línea vertical. Con eso no es problema. Puede ser en cualquiera de los dos casos. Como yo sé que la posición en la que se encuentra el objeto es a 20 centímetros y que eso es mayor que la distancia focal, que son 12 centímetros, pues ubico la distancia focal y
después de la distancia focal, ubico el objeto. Luego, pues busco la imagen a partir de esa información. Acá es importante que nosotros utilicemos, pues, que los dibujos que nosotros los hagamos a escala. Tal vez no necesariamente utilizando pues centímetros individuales, pero tenemos que buscar una escala para que la relación de las imágenes sea lo más similar con el contenido teórico que nosotros estamos haciendo. Los haces notables. El primero de ellos va paralelo al eje óptico, luego se refracta pasando por el otro foco y el otro pues va pasando por el foco de este lado y luego se desplaza paralelo al eje óptico. Vemos que aquí si yo hubiera trazado el radial, el que pasa por la lente, hubiera pues sido exactamente igual, hubiera obtenido también la imagen. Solo que quería mostrarles como ejemplo cómo es que se utiliza. Entonces yo ya sé que existe una relación entre la distancia focal y la distancia a la que se encuentra el objeto con la distancia a la que se encontrará la imagen. Y es esta relación 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre F. En el caso de las lentes, los signos se manejan un poco diferentes. Yo sé que el objeto, si se encuentra del lado que se encuentre, va a tomar una distancia positiva. La imagen, en el caso de las lentes, el objetivo es, como es la refracción la que me interesa, el objetivo es que la imagen se genere en el otro lado de la lente con la que yo estoy trabajando. Por lo tanto, consideraré positivas las distancias a las que se encuentra el objeto, si este se encuentra a la izquierda de la lente, y consideraré como positivas a las distancias a las que se encuentra la imagen si esta se encuentra a la derecha de la lente. Si la imagen se encontrase del mismo lado en el que se encuentra el objeto, pues la distancia a la que se encuentra la imagen yo la consideraría como negativa. Como se encuentra en el lado opuesto al objeto, ambos se consideran distancias positivas. Entonces 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre F. Veo que la distancia a la que se encuentra el objeto son 20 centímetros. Veo que la distancia a la que se encuentra la imagen es lo que estoy buscando y la distancia focal es de 12. Es una expresión en la cual la única incógnita que tengo es DI. Puedo despejar DI y obtengo que DI es igual a 30 centímetros. Y ahí yo ya pude encontrar la distancia a la que se formará la imagen. Ahora ya conozco la distancia a la que se forma la imagen, la distancia a la que se encuentra el objeto y conozco pues esta información y aparte una de las dos alturas, la altura del objeto. Para calcular el literal B, encuentre la altura a la que se encuentra la imagen, pues tengo que utilizar esta relación. La altura del objeto sobre la altura de la imagen es igual a la distancia a la que se encuentra el objeto sobre la distancia a la que se encuentra la imagen. Veo que la única incógnita que tengo es la altura a la que se encuentra la imagen, pues puedo despejar y eso me da 6 centímetros. En el caso, por ejemplo, este es un poco diferente, en el que yo quisiera pues calcular para un objeto que se encuentra a 5 centímetros de una lente convexa, que su distancia focal es 7,5, vamos a hacer lo mismo, calcular la posición de la imagen, el aumento que tendrá la lente y la potencia de la lente. Para calcular la posición de la imagen, primero, yo sé que la distancia a la que se encuentra el objeto, en este caso son 5 centímetros, es menor que la distancia focal. Entonces nosotros acá tenemos la distancia focal, el objeto se encontrará 5 centímetros, es decir, más adelante de la lente que la distancia focal, y trazamos lo de los rayos notables. El primero de ellos es paralelo al eje óptico y luego se refracta pasando por el otro foco. Acá yo voy a tener que utilizar la prolongación del mismo y el otro pues sería pues pasando por el foco de este y luego desplazándose paralelo al eje óptico. Para ambos casos pues tendría que hacerlo a partir de las prolongaciones, el punto de coincidencia, ya que no van a coincidir del lado derecho, y en este caso la formación de la imagen sería del mismo lado de la lente a la que se encuentra el objeto. Como lo estoy haciendo a partir de las prolongaciones, la imagen va a ser virtual. Y como ya se los mencioné anteriormente, las distancias las voy a considerar como negativas. Ahora la distancia a la que se encuentra la imagen.
Nos pide que calcule la posición de la imagen. Si ya conozco la posición a la que se encuentra el objeto y la distancia focal, la relación elegida debe ser esta. 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre F, teniendo como única incógnita la distancia a la que se forma la imagen. Quiero que se den cuenta que en esta fórmula obtengo que DI es igual a menos 15 centímetros. De despejar esto, automáticamente obtengo DI es igual a 15 centímetros, que es coincidente con la nomenclatura que yo ya mencioné, que si se encuentra al mismo lado del objeto, las distancias a las que se formará la imagen pues se considera como negativa. Para encontrar la amplificación, pues se puede hacer a partir de DI sobre DO, y eso pues lo que me daría es que será igual a 3 centímetros. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la potencia de la lente, recordemos que la potencia de la lente nosotros la calculamos a partir del inverso de la distancia focal, ya que la distancia focal es 7,5 centímetros, entonces el inverso será 1,7,5 centímetros, pero convertidos a metros, dado que la potencia medido en dioptrías es el inverso de metros. Entonces convierto esos 7,5 centímetros y 1 sobre 7,5 centímetros convertidos a metros me va a dar 0.1333 dioptrios. Y bueno, muchachos, eso es los contenidos de la unidad 7. Los invito a que sigamos estudiando y a que nos sigamos formando. Muchas gracias.